Hola, ¿qué tal? Saludo a todos los que se conectan a través de las redes sociales y a través de este canal. Desde la Ciudad de México, Susané Acosta Félix, asesora en procesos de nulidad matrimonial, en una edición más para que hablemos de derecho matrimonial canónico. Hoy les comparto un tema que creo que tocará nuestras sensibilidades más profundas. Y es que el matrimonio por la Iglesia va más allá de una celebración, un acto o un contrato entre dos personas que desean externar ante sus familias y amigos el amor que se tienen. Ya hemos hablado de que el matrimonio canónico es un sacramento. Las palabras son importantes en la celebración del matrimonio. También hemos dicho de cuán importante es el consentimiento matrimonial. Hoy vamos a hablar acerca de una de las frases que forman parte de los votos matrimoniales. Por ello, la liturgia del matrimonio es, sin duda, un compromiso que debe ir más allá de las palabras. Pero, ¿qué son los votos matrimoniales? ¿Son promesas? ¿Son un compromiso? Es decir, ¿cómo entenderlas fuera de una especie de carga? ¿Qué representan? ¿Qué significado tienen? ¿Podríamos definirlas acaso como la representación de estar unidos no solo por los anillos? ¿Cuánto o qué tanto puede afectar a la relación cuando las circunstancias cambian de lo armonioso, lo bonito, la tranquilidad, etcétera, a lo adverso, a las dificultades? Y más cuando hablamos de enfermedades. ¿Qué factores pueden influir para aprender a caminar? Yo creo que en una etapa distinta como matrimonio, porque pudiera ser temporal o a lo mejor o incluso no temporal. ¿Qué tan dispuestos estaremos para amar en la salud y en la enfermedad? ¿Dependerá realmente del amor o va más allá del amor? ¿Qué o cuál sería el motor que nos mueva a cumplir con esta promesa de amor? Al final es una promesa de amor. ¿O debería serlo? Amar en la salud y en la enfermedad es más que un compromiso moral. Para hablarnos y ayudarnos a reflexionar sobre esto, quiero presentarles al presbítero José Manuel Izquierdo García. Él es actualmente asesor diocesano de la Pastoral de la Salud en la diócesis de Tabasco y actualmente atiende a los enfermos en los hospitales. Es una labor que él realiza como trabajo personal. Tiene 26 años de sacerdote, ha sido vicario en muchas parroquias de la diócesis de Tabasco, así como párroco en una ocasión. Es un amante y apasionado de las Sagradas Escrituras. Se define como investigador y lector entusiasta de las Sagradas Escrituras. Aparte de todo eso, también es un gran amigo, un gran sacerdote. En esta ocasión tengo la fortuna de contar con su valiosa presencia para compartirnos su experiencia en esta labor tan importante dentro de la Pastoral de la Salud, y concretamente he querido unir esta misión con el tema del matrimonio. Por ello el tema hoy se titula En la salud y en la enfermedad. Bien, pues buen día, Padre José Manuel. Agradezco de antemano el que haya aceptado esta invitación. Los saludo con gusto. Y bien, pues si antes de entrar a las preguntas, pues si gusta usted compartirnos algo. Buenos días, Susané, licenciada Susané. Muchas gracias por la invitación a participar contigo. Con todo gusto en lo que pueda servir. Bien, Padre, pues hoy queremos hablar de esta parte de los votos matrimoniales y me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Se puede decir que más que una promesa o votos son un compromiso, y por qué?
Bueno, sí, son votos, son promesas, son compromisos, son todo eso, porque implica la mente de cada quien, implica su voluntad, su inteligencia, implica el amor hacia la pareja, pero también implica un compromiso delante de Dios. El sacramento del matrimonio es una alianza entre la pareja con Dios, es alianza con Dios de parte de la pareja. Entonces implica la fe, implica el compromiso, implica y como causa necesaria es el amor entre la pareja. Entonces sí, son votos, son promesas, son compromisos personales fundamentados desde la fe y naturalmente desde la madurez humana de cada persona. Muy bien, padre, me gusta esta parte, también es compromiso de cada uno, menciona usted, y sobre todo estos votos, este compromiso, dice usted, tiene que surgir desde la fe. Desde la fe, entonces podríamos también, si partimos desde la fe, entenderíamos por qué sí se pueden cumplir y quizás por qué hay quienes al final rompen con este compromiso, porque si no partimos desde la fe, entonces se puede desmoronar. Exactamente. En esta ocasión, pues, yo le preguntaría entonces, ante un diagnóstico que puede suceder en una pareja matrimonial, que a lo mejor al poco tiempo de casados o en cierta etapa de la relación matrimonial, pueden cambiar las circunstancias. Entonces, un diagnóstico de una enfermedad, ¿cómo suele afectar en la pareja matrimonial desde su experiencia, por lo que usted ha ido aprendiendo en el conocimiento y trato más cercano con las personas? Bueno, por la experiencia que yo voy viendo desde mi atención a los enfermos en los hospitales, una enfermedad afecta, quiere decir en sentido negativo, afecta cuando no hay suficiente amor en la pareja. Cuando es un amor, vamos a decir así, un amor postizo, un amor falso. También afecta negativamente cuando la fe, en este caso del que está sano, es una fe muy poquita, muy endeble, muy frágil. Ahora, cuando son personas de mucha fe, cuando es una pareja de mucha fe, es una pareja que se quieren mucho, me ha tocado ver incluso casos de personas que no tienen mucha fe, pero se quieren muchísimo a nivel pareja, a nivel humano. Eso hace que la presencia de la parte sana esté ahí muy puntual, muy responsable, muy comprometida. Me ha tocado ver también casos que la otra vez unos papás de un bebé, papás jovencitos, tenían poco tiempo de vivir juntos, no estaban casados por la iglesia, y un bebé muy enfermo. Al poco tiempo la mamá abandonó al bebé y al esposo. La siguiente vez que fui al hospital me encontré el papá con su bebé en brazos y muy triste. ¿Por qué? Porque no había un amor fundamentado entre ellos, o sea, por lo menos de parte de la mujer hacia el varón. Entonces, afecta un diagnóstico de una enfermedad fuerte, afecta cuando no hay un gran amor entre ellos o cuando hay poca fe entre ellos también. Padre, mencionaba al principio cómo afecta negativamente, entonces me viene una confusión aquí. ¿Se podría entonces también como definir qué puede afectar de manera positiva? Bueno, ahí en ese caso no sería, digamos, afectación, sino
sería un beneficio, sería una oportunidad para sacar experiencias positivas. He visto en el caso de parejas que se quieren mucho o que tienen mucha fe, que la enfermedad los une más, los fortalece más, les hace crecer más en su amor de pareja. La persona sana se convierte como en un perseverante, firme, con alguien, como vamos a decir así, como un mártir, porque está ahí ayudando a su pareja con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha ternura, con mucha preocupación también por su salud. Entonces, no es que afecte, ¿no? Porque afectar es en sentido negativo. Ahí, digamos, beneficia, potencializa más el amor de la pareja, potencializa más la fe también. Son momentos en que se sujetan más de la fe, acuden más a Dios, le imploran a Dios. Ahorita estoy conociendo el caso de un papá, de un bebé, de un niño muy enfermo. Él es católico, ella no es católica, es de alguna secta protestante, pero he tenido contacto con el papá de mucha fe, de mucha oración. Es un papá joven, y siempre me dice: padre, estoy haciendo oración por mi niño, estoy rezando por mi niño. Y yo le digo: sigue rezando por él, sigue rezando por él. Gracias a Dios ha ido bajando el grado de gravedad que tenía el niño, ha ido mejorando un poco. Todavía está en terapia intensiva, pero hay camino de mejoría. Entonces, este tipo de experiencias de sufrimiento por la enfermedad también ayuda a crecer a nivel humano, ayuda a crecer a nivel de la fe, y ayuda a crecer a nivel también puede ayudar pues a crecer a nivel de amor de la pareja. Así es. Sí, yo creo que efectivamente puede resultar como una puerta si habían ciertas, a lo mejor, dificultades. Cuando lo vemos desde la fe también es ver esa oportunidad que Dios está poniendo en la relación para enmendar a lo mejor errores y crecer, sobre todo crecer como personas. Por los ejemplos, este último ejemplo que usted nos maneja, padre, estaríamos hablando entonces que la enfermedad no puede venir solamente, o el afectado en cuanto a la enfermedad física no siempre es solo puede ser uno de los cónyuges, sino puede ser también uno de los hijos, y de ahí es donde se afecta en sí a toda la relación, ¿verdad? Bien, padre, sí. ¿Cuáles o qué valores serían los que resaltan o sobresalen cuando pasan estos casos y que enfrenta un matrimonio? Ya de alguna manera mencionaba usted en la respuesta anterior. Si tuviéramos que mencionarlos como manera de lista, ¿cuáles serían esos valores que resaltan en estos casos? Pues yo diría el primer valor que hace posible un camino en un sentido positivo ante la enfermedad es la fe. Lo primero es la fe. La fe. Me ha tocado también ver o atender a personas que no tenían fe. Ahí es una situación muy difícil, desgarradora, triste, incluso cuando situaciones de personas que no tienen fe y que no quieren recibir al sacerdote, que están enojados por dentro, que están enojados contra Dios, que están enojados contra todo el mundo. Entonces pasan sus últimos días de enfermedad en un sufrimiento terrible, espantoso, la enfermedad física más la enfermedad espiritual. Entonces, un valor fundamental aquí, pienso yo, es la fe. La fe te hace vivir la enfermedad o vivir la enfermedad de tu familiar de una manera distinta. La fe, yo diría, la fe, la esperanza y la caridad. La esperanza de que Dios es el Señor de la vida, de la salud, sea del cuerpo, sea del alma,
y nuestras fuerzas están puestas en Él. Y la caridad, el amor, para donar a Dios ese sufrimiento, y que también sirva como testimonio para otras personas. Fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales. Y después de eso yo diría la paciencia, la tolerancia, por ejemplo, del que está cuidando al enfermo, tratarlo con paciencia, con amor, con comprensión, empatía. Es muy importante la empatía, sentir con el otro lo que está sintiendo. O sea, al estilo de Jesucristo, pues, sentir misericordia, sentir empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, tratar de ponerse en el lugar de la otra persona. También es muy importante, yo diría, la obediencia a las indicaciones del personal de salud. Me he encontrado con casos que daban, por ejemplo, al enfermo una dieta y la mamá de la enferma o el familiar le pasaba alimentos prohibidos, etcétera, y eso perjudica pues el proceso de salud. Entonces también es muy importante la obediencia a las indicaciones médicas, el prestar atención también a las indicaciones del servicio de enfermería. Y también he encontrado que es muy importante no oponerse, o no, le digo yo así en lenguaje coloquial, no atosigar al personal de salud, porque a veces cualquier detallito, cualquier cosa, están presionando al personal y esto y el otro. Entonces, tener en cuenta que el personal de salud pues también son humanos, se cansan, ser muy comprensivos. De lo que yo veo en los hospitales, siempre el personal de salud, médicos, enfermeras, están en la disposición de hacer su trabajo lo mejor posible. Yo nunca he visto algún signo de que quieran dañar a algún enfermo, etcétera, sino al contrario. Entonces, ser muy comprensibles también con el personal de salud, cooperadores con ellos, para lo que ellos dispongan y lo que vayan estableciendo. Creo que esas son valores que deben resaltar: la paciencia, la fe, la caridad, la esperanza, la paciencia, la misericordia, la empatía. También yo diría la prudencia en el hablar para con el enfermo, no hacerle preguntas imprudentes o impropias, o no hacer preguntas o las preguntas mínimas posibles. O sea, yo también he pasado por una situación de enfermedad y de estar hospitalizado, y cuando uno está así hospitalizado, lo que menos quieres es que te hagan preguntas, que platiquen contigo, y a veces llegan personas que se sientan ahí y quieren pasar horas ahí platicando con uno. Uno como enfermo no está para platicar, o sea, lo que menos quieres es platicar, no quieres hablar. Y luego si la otra persona igual se pone a hablar, o sea, eso es terrible para el enfermo, ¿no? Entonces, por eso digo, mucha prudencia, mucho sigilo, silencio incluso. Veo en los hospitales que dice ahí, por respeto, guarde silencio a los enfermos, y eso a veces no se hace. Entonces también el silencio, el respeto a la persona, a su dolor, etcétera. Mi padre, estos valores, podríamos decir, son los que deben resaltar, que hay quienes resaltan porque tienen esta conciencia de cómo ser cuando tienes a un enfermo, cualidades, valores que resaltan en la persona que cuida. Pero también podríamos pensar en que el mismo enfermo también, cuál debería ser la actitud del enfermo para ayudar. En el caso de la pareja matrimonial, porque así también le ayudas a tu esposa o esposo, que es el que no está en una situación de enfermedad, la postura, la posición del enfermo.
Ya el que no está enfermo está poniendo de su parte. ¿Y cuál es la parte que debe poner también el que está en esa situación? ¿Cómo podría ser ahí? Decirnos desde lo que... Sí, yo diría, lo primero, obediencia a las indicaciones médicas, porque a veces me he encontrado enfermos que no quieren tomar tal medicina, no quieren que le pongan tal inyección, no quieren tal proceso de atención médica, etcétera. O sea, se ponen renuentes y eso retarda, eso dificulta más el proceso de sanación. Entonces, lo primero sería la obediencia. O sea, si estás en un hospital y te están atendiendo, o si estás en tu casa y te están atendiendo, bueno, pues tratar de ser obedientes. También ser pacientes. A veces hay procesos de enfermedad que son largos y que requieren mucho tiempo para ir adquiriendo la salud y que es algo, digamos, lento. Entonces, la paciencia, ¿no? Para esto de la obediencia y la paciencia, pienso que tiene que estar fundamentado igual por la fe en Dios, ponerse en manos de Dios. Si no te pones en manos de Dios, si no te pones en manos de la sabiduría de los doctores y te pones en contra de ellos, o sea, tú mismo como enfermo te alteras y provocas que el proceso de salud se vaya deteniendo. Entonces, obediencia, fe ante Dios, que el enfermo permanezca en oración. Yo eso lo recomiendo siempre cuando voy y atiendo a un enfermo en el hospital, y sobre todo cuando los familiares antes de entrar a ver al enfermo me han dicho que es un proceso ya terminal, que ya simplemente están esperando el momento en que ya el Señor lo llame. Pues yo procuro decirle al enfermo, mantente en oración, encomiéndate a Cristo, encomiéndate a la Virgen, estate en paz, estás con Dios, que Dios te acompañe. Entonces, la fe vuelve a resaltar ahí de parte del enfermo, para que viva su proceso en paz. Si va a sanar a nivel corporal, bueno, pues que viva su proceso en paz, y si va a sanar espiritualmente para que el Señor lo llame, pues lo mismo, que viva su proceso en paz, en fe, en obediencia, en paz con Dios, en paz con los demás. Yo diría esos dos valores. Así es, ha mencionado algo muy importante y que es algo que muy pocos entienden cuando vivimos situaciones con familiares enfermos. Y muchas veces ese proceso de sanación puede ser un proceso de sanación espiritual o bien, y no la sanación física, o al revés, pero sobre todo entender que la enfermedad muchas veces puede ser también esta oportunidad de una sanación espiritual. Y cuando el enfermo comprende esto, creo que hasta se pueden dar las dos cosas si es voluntad de Dios, pero sí entender que la enfermedad puede, aún se mantenga todo el tiempo en oración, tanto los familiares como el enfermo, pero solo Dios es el que sabe cuál es la sanación que quiere lograr en esa persona. Y la otra palabra de la paciencia, que también la considero yo también como un valor muy importante en estos casos, de allí viene la palabra paciente. El paciente debe ser precisamente paciente, tener paciencia y dejarse ayudar. Padre, para concluir, una última pregunta. Desde su experiencia, Padre, por el trabajo que viene realizando ya desde hace ya algunos años, ¿qué consejos o recomendaciones nos puede compartir para aprender a enfrentar la enfermedad en la pareja matrimonial? Que se esfuercen en ser personas de fe, que se acerquen a Dios, que se entreguen a Dios, que se consagren a Dios, que consagren a Dios sus cuerpos, sus almas, sus mentes, que entreguen a Dios la enfermedad, o sea, que lo vivan desde la fe, que reciban los sacramentos, que estén confesados, que al enfermo
se le lleve la Sagrada Comunión por lo menos una vez a la semana. O sea, el primer consejo es ese, es el consejo desde la fe, que lleven el camino de la enfermedad, pero ofrecido a Dios, vivido desde la fe. Y que se olvidan de preguntas como ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Sí, cuando se hacen ese tipo de preguntas, son preguntas desgastantes y que normalmente no se obtiene respuesta. Son preguntas, esa pregunta normalmente no tiene respuesta, más bien es preguntar ¿para qué, Señor? Señor, estoy viviendo esta enfermedad, ¿para qué? ¿En qué puedo ayudar yo con esta enfermedad? ¿Qué quieres de mí a través de esta enfermedad? Entonces, darle un sentido oblativo a la enfermedad, pero todo eso es posible desde la fe. Recibir los sacramentos, vivir los sacramentos, permanecer en oración, tanto el que está enfermo como el que está sano, y toda la familia permanecer en oración, y todo puesto en manos de Dios. Como le digo yo a algunas personas cuando voy por ejemplo, al Hospital Rovirosa o a unos hospitales pues aquí de Villahermosa, Hospital del Niño, que veo que hay muy buenos doctores y hay buenos aparatos, les digo a los familiares, pues ya atendí a tu enfermo, le di los sacramentos, ahora ustedes manténganse en oración. Aquí está en un buen hospital, buenas instalaciones, buenos médicos, todo queda en manos de Dios. Y en esa actitud positiva de fe, de oración, de estar en manos de Dios. Pues ese sería el mayor consejo que yo les pueda dar en este momento, y como dije antes también la obediencia a las implicaciones del equipo médico. Muy bien. Padre, para ya concluir y cerrar esta entrevista, le voy a pedir que nos ¿cómo explicar? Que nos dé la bendición para todos quienes se conectan, que podamos cerrar el programa con la bendición de parte suya, y recibirla desde a distancia por usted. Claro que sí, con todo gusto. La bendición para ustedes, los que están conectados a este programa, y también con mucho cariño la bendición para todos los enfermos, sus familiares y todo el equipo, todo el personal médico. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Esperamos poder contar en una próxima edición con un tema desde esta tan apasionada, ¿cómo decir?, el gusto que tiene por las Sagradas Escrituras, y espero de verdad poder contar con su presencia en una próxima edición. Cerramos el programa en esta ocasión. Hasta pronto, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, buenas tardes.